Damos gracias a Dios porque siempre Él nos bendice, nos ayuda. Y cuando hablamos en oración, yo decía una cosa muy importante. A un proceso divino que Dios está haciendo desde hace muchos años atrás. Desde que escribió la palabra de Dios, ha entrado en ese proceso con Adán, con Eva, con cada uno de los hombres de Dios que están escritos en la palabra de Dios. Hubo un proceso divino que Él quería trabajar con ellos. Sin embargo, Dios sigue todavía trabajando porque es su diseño, no es mi diseño, no son propósitos para mi vida, como a veces algunas personas hablan. Es el propósito de Dios en su diseño, lo que Él quiere. Dios está ayudándonos para entender ese proceso divino en nuestra vida. Así que nos lleva a un viaje de fe, que es la parte importante a la cual vamos a hablar hoy. A un proceso divino en un viaje de fe. Ese viaje de fe, visto en la vida también pues, de este hombre de Dios que vamos a estar desarrollando, un hombre que Dios usó de gran manera, un hombre que Dios desarrolló en él grandes habilidades, pero lo principal que Dios desarrolló en él fue la fe, la confianza que él pudo tener en las promesas divinas, en un pacto que Dios hizo con él, pero que Dios sobre todas las cosas fue fiel en ese pacto. Y este hombre nunca se negó tampoco para escuchar, sino que en obediencia quiso responderle a Dios. Y este es lo principal que Dios hizo. Se acercó Dios a él y él se acerca a Dios en obediencia. Eso es lo que Dios quiere contigo y lo que Dios quiere conmigo. Lo principal, déjame decirte lo que yo quisiera hablar en esta mañana. Dios quiere que tú te acerques más a Él. Porque hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Tenemos muchas dudas, tenemos muchos inconvenientes, tenemos angustias normales como están pasando en las situaciones de duda que nos está creando toda esta enfermedad, la pandemia, lo que nos está creando aún en Venezuela, la falta de gasolina, la falta de muchas cosas, de alimentos, pero sobre todas las cosas, lo que Dios más quiere es que nos acerquemos más a Él. Y esto es lo que Dios está haciendo en este momento a través de esta parte de las Escrituras que vamos a nosotros a entender. Necesitamos pues entender que sin Dios nosotros no podemos vivir. Así que yo te voy a pedir por unos momentos, y a ti que estás allá en casa también, que puedas dejar ese tiempo de comodidad, que tal vez estás muy sentadote, estás allá con el ventilador, con el aire acondicionado, estás de pronto comiéndote un pan, quién sabe lo que estás haciendo, pero déjame decirte una cosa. Yo quiero hablar en este momento un mensaje que he estado orando a Dios para este primer mensaje, después de levantarme con fuerzas en el nombre de Dios. Porque Dios está haciéndolo y ha hecho algo muy bonito. Cada mañana me levanto y la primera cosa que encuentro frente a mi ventana es un pino hermoso, que sabía que siempre estaba allí, pero ahora lo veo cada día más hermoso, aunque está por caerse, sin embargo lo veo cada vez más hermoso. Y cuando miro la ventana, la primera cosa es que trato es de mirar el final del pino, en la punta, donde a veces se paran unas loras allí a gritar y a hacer sus cuestiones y cotorrear, pero lo principal es que yo puedo ver a partir de allí el cielo. El árbol lleno de pajaritos todas las mañanas y en la tarde. Y luego entonces ver más arriba el cielo, donde está Dios, donde está su maravilla, donde está su poder. Y aún en el ahogo, aún en las situaciones que estaba con enfermedad, déjame decirte, qué bonito ver la presencia de Dios, saber, Dios está conmigo, en Él confiamos. Aquí está con Dilsa, aquí está conmigo, y está con mis hermanos, y orar por cada una de aquellas personas que tenían necesidad. Eso me enseñó el Señor, a buscarle a Él en ese momento, a acercarme a Él. Y esto es la parte más importante, que en momentos, en esos minutos, hoy Dios quiere hablarte. No te duermas, así que despiértate, vamos. Es hora para escuchar mejor el mensaje porque Dios tiene algo para hablarnos a nosotros. Así que voy a pedirte para que permitas que tus sentidos, como decía hoy en el WhatsApp, tus sentidos estén abiertos en este momento, que lo principal que Dios quiere tomar de ti es esa respiración que tú tienes allí. Respira, huele esta parte del mensaje que Dios quiere darte. Porque lo principal es cómo conectarnos con Dios en este momento. Tener el tacto en la palabra de Dios y decirle, Señor, tomo tu palabra para escucharte, tomo tu palabra para oírte, tomo, Señor, tu palabra para saber de que tú quieres hablarme fuertemente con tu voz audible. Y está Dios oyendo ahora su mensaje, escuchando su palabra fuerte, como dijo también Jeremías, no lo pudo resistir. Es que Dios quiere que sientas eso. Dios quiere que sientas ese poder de Él en su vida y que tus ojos, hablen ahora
observen y entiendan tus ojos que Dios quiere conectarse contigo en esa palabra, que puedas escuchar con atención y que pongas todo a disposición a este mensaje que Dios quiere darte en este momento. Así que en disposición cada uno de nosotros, cada persona, pues estamos en las manos de Dios. Y aún en la soledad, en la angustia, en los dolores, en sus presiones, en las enfermedades que podamos tener, busquemos esa presencia de nuestro Dios Padre Celestial. Todos estas cosas que el Señor nos está dando, estamos en un proceso de Dios, porque Dios las usa para enseñarnos, para que dependamos más de Él. Y todas estas cosas que están sucediendo es porque Dios quiere acercarnos más a Él cada día. Ahora conocemos y nos adentramos pues en este proceso divino de la vida del hombre. Esos procesos que están siendo en cada uno de nosotros en gran manera, y que la vida de fe, ese viaje de fe que Dios quiere comenzar en cada uno de nosotros, en ese proceso divino, lo comencemos a vivir, pero en gran manera reflexionando y entendiendo esa parte de Dios en nuestra vida. Lo primero que la Biblia pues nos muestra de este hombre de Dios es que nos habla de su padre, de sus abuelos, nos lleva a entender pues toda su vida, y la principal está en Génesis capítulo 11, versículo 25 al versículo 27 que quisiera mencionar. Y dice así el versículo 25 del capítulo 11, dice: y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Mire todo este proceso, ¿no?, de este hombre que Dios también estaba usando en esa generación, hablando después de ese desarrollo de Sem, Noé, y que después se desarrolló hasta el tiempo pues de Abraham. Pero la parte más interesante es ver completamente esta historia, porque allí nos vamos a conectar. Estas son las generaciones de Taré, dice el versículo 27. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, el sobrino pues de él. Luego dice el versículo 28, y murió Harán antes que su padre, Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y versículo 29, y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es muy importante cuando desarrollamos todo esto poder ver la manifestación de Dios, y principalmente a quienes se mencionan: sus tíos, sus abuelos, sus padres, todo ello, pero principal también uno muy importante, su princesa maravillosa y hermosa, su mujer, Sara, en la cual Dios tendrá muchas cosas para hablar también con nosotros. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y si tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, e hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Mire, no pudieron seguir, Dios nos dejó allí en Harán. Lo interesante es que Dios tenía que hacer un trabajo, pero Dios estaba haciendo el trabajo porque quería hablar, especialmente era con Abraham. Allí Dios quería mostrarle muchas cosas a Abraham, y eso es lo que Dios estaba haciendo con este hombre. ¿Sabe? Me sentí como cuando yo veía esta parte en la vida de Abraham, sentía algo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Principalmente este propósito en Génesis capítulo 12, versículo 1, lo que Dios lo lleva a hacer. Y él dice la palabra de Dios, el versículo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, primeramente, sal de tu tierra. ¿Y por qué le estaba diciendo Dios que saliera de su tierra? Mire, si nosotros comenzamos a estudiar todo el Génesis, nosotros vamos a comprender algo muy interesante. Dios se había arrepentido de haber creado al hombre por el pecado del hombre. Y el hombre estaba en desobediencia delante de la presencia de Dios. El hombre estaba desarrollando ídolos, apartados de Dios. No buscaban de Dios, no confiaban en Dios. Confiaban primeramente en el palo, en el hierro, en el yeso, pero no confiaban en Dios. Como hoy en día, muchos estamos confiando en el dinero, estamos confiando en los hermanos, pero no estamos confiando en Dios. Es nuestro creer en Dios, es nuestra dependencia de Dios, es acercarnos a Dios, y eso es lo que Dios está buscando con él. Por eso Dios le dice: sal de tu tierra, y significaba la cultura, significaba todas aquellas cosas que el hombre estaba enredado, porque Abraham venía de una cultura de adoración, de construir ídolos para acercarse a un Dios desconocido, cuando Dios era conocido. Y cuando ahora Abraham, creyendo en ese Dios maravilloso, en un solo Dios, Abraham es padre de muchas religiones, y principalmente de las 3 religiones
principales: el monoteísmo, el islamismo y el judaísmo, y el cristianismo también, vamos a colocarlo, porque esa es la que nosotros creemos. Pero lo principal de todas las cosas, Dios le dijo: sal de tu tierra, salte de esa cultura, necesito que salgas de allí. Y una de las cosas muy importantes también le dice: de tu parentela, sal de aquella relación que tú tienes con tu familia. Sal. ¿Por qué la familia? Porque principalmente la familia es la que tenía la cultura de esas relaciones con esos dioses paganos y esos ídolos. Y Dios le estaba diciendo: ya basta. Miren, nosotros hemos crecido en hogares muchas veces desconectados de la presencia de Dios. Hemos tenido diferentes situaciones en los hogares. Hemos tenido rompimiento en nuestros hogares. Hemos tenido desilusiones. Hemos tenido padres que a veces nos han engañado, padres que nos han abandonado. Pero lo principal es: tenemos un Dios maravilloso, y eso es lo que Abraham creyó. Abraham creyó en un Dios poderoso, un Dios real, un Dios verdadero, y él le decía: sal de tu parentela, y le dice también: y de la casa de tu padre. Es que su padre vivía en la idolatría. Taret se menciona en la palabra de Dios allá en Josué. Josué dijo de él, dijo la siguiente palabra. Josué 24 versículo 2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Sabe? Vimos, Josué está declarando y está diciendo que había una relación que se había roto, y Dios estaba construyendo esa relación tan especial de obediencia de Abraham, y esto es lo que Dios nos estaba significando. Fíjense el primer punto que te estoy dando. El primer punto que te estoy dando, y que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para que lo tengamos. Este viaje de fe significa una relación de obediencia. La segunda cosa que Dios menciona en su palabra es que nosotros vemos entonces a un Abraham creyendo en un Dios, no en varios dioses, no un politeísmo, sino en el Dios verdadero. Es decir, él había basado su fe en el Dios aquel de Noé, que él había creído, un hombre de fe, y que ahora él se agarraba otra vez fuertemente en esa fe del Señor. Un creer en un solo Dios. El segundo punto que quiero mostrarte, para que veas que es muy importante lo que nosotros debemos entender en este viaje de fe: creer en ese Dios poderoso. Nosotros necesitamos colocar nuestra fe en ese Dios todopoderoso, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada en la vida. Que le reconozcas, que le tengas a Él primero en tu vida, que sea Él el primero en todas las cosas, y que sea Dios el que tú le puedas decir: Señor, te honro, te amo, tú eres mi Dios. Capítulo 12, versículo 2 al 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una fe en la provisión de Dios. Muy importante este tercer punto, porque nos hace pensar que nosotros no somos los que nos proveemos a nosotros mismos, ni son nuestra fuerza, no es nuestro trabajo, es la provisión de Dios que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que dependas de Él, que confíes en Él, que eches a Él todas tus cargas, todas tus necesidades. Él te va a bendecir. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nos involucra a nosotros en esa fe que tenemos en Cristo Jesús, porque creyó por justicia, nosotros creemos también por justicia en Dios. Y un cuarto punto que es muy importante, que Dios quiere llevarnos para que nosotros entendamos que es muy importante esa relación en ese viaje de fe. Y para tener ese viaje de fe necesitamos una confianza en las promesas divinas, basado en su pacto de amor. No es mi pacto, no es lo que yo le haya prometido, lo que Él me prometió es lo que más vale. Es su basamento en el pacto precioso en Cristo Jesús. En ese pacto nosotros estamos unidos en Abraham. Creer en ese pacto maravilloso. Por eso el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Él se fue confiando en Dios. Dios quiere que te levantes, Dios quiere que entiendas en tu vida en este momento, es levantarte en fe, en ese viaje de fe. Necesitamos ahora poder confiar en ese Dios maravilloso. En Hebreos, pasaje que nos leyó la hermana Dice ahora, nos dice versículo 8, versículo 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. No sabía dónde iba. La única cosa que pudo adquirir Abraham de lo que se menciona en la Biblia fue el terreno para enterrar a su preciosa reina. Compró el terreno para poderla enterrar,
porque no tuvo otra cosa aquí en la tierra, sino solamente ese pedacito de terreno para enterrar a su reina, su preciosa, amada y bellísima esposa. Pero lo principal de todas las cosas es que él siempre dependió de Dios, confió en Dios, su vida estaba en una dependencia de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 11, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob. Cuando vemos las tiendas, vemos la vida de fe. Cuando vemos los altares, vemos su creer en un Dios maravilloso, en un Dios poderoso. En Hebreos capítulo 10 versículos 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Sabe? Dios te está llamando a una vida de fe. Dios nos está llamando a nosotros a un viaje de fe, a levantarnos con fe. Dios nos está llamando a nosotros a confiar en Él, a depender de Él, a acercarnos a Él, a una fe increíble, a una fe de levantarse. La segunda parte del versículo 38 dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No podemos agradar a Dios cuando retrocedemos. No, mi hermano, tenemos que seguir adelante. Versículo 39 dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestro creer en Dios es esta parte, que creemos un Dios maravilloso. Habrá sido el pensamiento principal en los judíos, y ese es su basamento, donde ellos se basan. La tumba de Abraham es visitada por millones de personas todavía en este momento, y su tumba representa para el judaísmo, para muchas religiones, pero lo principal para nosotros los creyentes es la vida de fe de este hombre, de la justicia, que pudo creer en la justicia de Dios. En Génesis, casi el libro de Génesis, podemos decir del capítulo 11 al capítulo 25, lo ocupa este hombre de Dios para hablarnos de su fe, para hablarnos de ese viaje de fe que él inicia en ese proceso divino. Nosotros podemos ver también cómo se menciona en Primero de Crónicas, y las palabras que se mencionan también allí, se menciona en Nehemías, se menciona en los Salmos, se menciona allá en Romanos, en Gálatas, en Santiago, en Primera de Pedro. Mire, 330 veces se nombra en la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento 74 veces. Eso nos hace pensar quién es este hombre. En Hebreos capítulo 11, mire, casi las porciones más importantes de Hebreos la ocupa Abraham. En Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de los pueblos de Israel y la dijiste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Miren cómo se llamaba Abraham. Se llamaba tu amigo para siempre. Era un hombre de cercanía, de muy cerquita de conversación con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en ese viaje de fe. Que te acerques a Él, que le busques a Él, que le encuentres a Él. Solo tú tienes el terreno donde Dios quiere hacerlo. Solo tú tienes esa oportunidad para poderte acercar a Él, como yo también, cada uno de nosotros. Así que entendemos que lo que Dios quiere estar buscando de nosotros es que nos acerquemos. Nadie puede vivir este llamado que Dios está haciendo a tu vida. Solamente tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Pero necesitamos entender que Dios quiere que le escuchen. Necesitamos entender que Dios quiere que te acerques. Dios llama a cada uno y desea que cada uno le respondamos a Él. Que seas obediente a su palabra, creyendo en lo que dice. Y esto es acercando tu corazón a Dios principalmente. No es algo que puedes descargar de Play Store o de Internet. Es algo que necesitas vivirlo. Es algo que necesitas de vivirlo con fe. Tampoco golpeando una mesa, golpeando una puerta. No es así la manera como nosotros vamos a salir de los problemas. ¿Sabes cómo es? Confiando en Dios. Hoy Dios quiere que lo hagas. Que entregues esa parte, que hables con Él, que te encuentres con Él. Que entres en ese proceso divino. Nadie puede ocupar ese lugar. Ni puedes poner excusas, ni puedes culpar a otro de las cosas que están pasando. No te puedes quejar alejado de Dios. No te puedes estar lejos de Dios. Hoy Dios quiere levantarte en ese viaje de fe. Tú crees en la promesa divina, pues ahora en este momento creerla definitivamente, decirle, Señor, me levanto para vivir una vida de fe. Señor, me levanto para vivir solamente confiando en ti. Tal vez, Señor, me ha apoyado en algunas cosas. No, ahora yo quiero apoyarme en ti, Señor. Yo quiero vivir en una relación perfecta contigo. Quiero iniciar un ministerio donde yo pueda bendecirte. Yo quiero iniciar, Señor, una obra donde tú puedas glorificarte. Aquí estoy, Señor. Me dejo, ya dejo de gatear. Comienzo a caminar y si es posible a saltar, porque tú estás conmigo.
Tú, Señor, eres mi destino. Él tiene su propósito en tu vida. Así que Dios quiere hablarte en este momento para que inicies esa vida de fe. Me gusta, quiero culminar con este pasaje de Jeremías capítulo 1, versículo 7 al versículo 9, que dice así. Y quiero hablar a los jóvenes que tal vez todavía no me están escuchando, pero vamos a querer llevar este mensaje. Y me permiten un momento de agua. Pero Dios quiere comenzar un mensaje y queremos llevar este mensaje a los jóvenes en nuestra iglesia. Queremos que ellos sientan de verdad ese llamado de Dios, porque lo necesitamos para trabajar en el nombre de Dios. Y dice Jeremías capítulo 1, versículo 7 al 9, dice así. No digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No te detengas, no tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué más necesitamos? Dios está con nosotros. Dios es el Dios maravilloso, verdadero, que nos ha mostrado. Y ahora a través de la vida de este hombre de vivir por fe. Recuerda una cosa que te quiero decir. Dios un día también me dijo a mí, vete de tu parentela, sal de tu parentela, confía en mí. Y saben, en aquel momento, mi mamá no tenía trabajo, mi papá había abandonado el hogar. Había una maestra en 4º grado que me decía siempre ella, esta es la esperanza de Berna, mi mamá. Y los muchachos en la escuela siempre me echaban broma y me decían, la esperanza de Berna, cada vez que me veían. Y saben, tenía en mi corazón que yo tenía que crecer, desarrollarme, que tenía que estudiar, que tenía que hacer. Pero cuando entré a la universidad, cuando ya estaba en la ingeniería química, Dios me dijo, deja todo. Quiero que me sirvas. Quiero que me ames. Quiero que entregues tu vida a mí. Y quiero que te vayas a formar. Y yo me resistía. Pero hubo un llamado tan fuerte. Recuerdo la noche cuando me estaba despidiendo en Maracaibo, que mi familia me fue a despedir allá en Maracaibo. Y estaba mi mamá allí afuera en el autobús. Y la miraba y decía, soy un desgraciado. Estoy dejando a mi madre que no tiene nadie que la vaya a sostener. Y me estoy yendo a estudiar a un instituto que no sé. ¿Y quién va a sostener a mi mamá? Pero otra fuerza me decía en el nombre de Dios, yo estaré para sustentarla, para bendecirla. Al mes de haber estado en el instituto, Dios le dio la casa a mi mamá que nunca había tenido. Dios proveyó todas las cosas. Dios hizo todo. Pero ¿sabe qué necesitaba? Levantarme en fe. Levantarme y entregar mi vida a Dios y decir, aquí estoy, Señor. Y hasta este momento estoy aquí, viviendo en ese viaje de fe, confiando en Dios. Y ahora nos toca seguir viviendo en este viaje de fe, a levantarte, mi hermano, a tener esa confianza en Dios, a depositarla en Él. Así que vamos a orar confiando en ese viaje de fe, en ese proceso divino que Dios comienza también contigo, o que Dios quiere levantarte para seguirlo, porque Dios está contigo. Padre, bendecimos tu nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús, queremos vivir ese viaje de fe, Señor. Queremos, Señor, depender de ti. Queremos acercarnos a ti. Queremos decirte, Señor, renovamos nuestras fuerzas. Nos levantamos con poder, porque tú estás con nosotros, porque tú nos enseñas, porque nos quieres mostrar grandes cosas a nuestra vida y porque tú estás aquí presente, bendiciendo y levantándonos con fuerza. Creemos en ese viaje de fe y nos embarcamos, Señor, confiando que tú nos ayudarás. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Dios me le bendiga, mi hermano, y gracias por no dormirte. Dios te guarde.